base fundamental de lo que hemos estado hablando en las últimas sesiones es sobre todo cómo técnicamente y metodológicamente tomamos mejores decisiones para construir el desarrollo de nuestros territorios a partir de superar esas problemáticas y obstáculos que inhiben nuestra calidad de vida, nuestra felicidad como personas, y que de alguna manera el Estado y las políticas públicas y los instrumentos que tiene el Estado, pues son una forma de poder superar estos obstáculos, pero que en los últimos años justamente se ha discutido la importancia de transitar hacia un nuevo modelo, ¿no? Hacia un nuevo modelo de gestión pública, hacia un nuevo modelo de toma de decisiones, donde un elemento central es la participación y la colaboración de todos nosotros como actores o agentes que podemos construir o podemos ser facilitadores de superar esas barreras que inhiben el desarrollo, la calidad de vida y felicidad de nuestros compatriotas o nuestros hermanos, ¿no? En nuestro territorio. Y básicamente el día de hoy ese es el tema, ¿no? El tema del día de hoy es abordar la participación ciudadana dentro del marco de las políticas públicas. Ustedes ya discutieron las sesiones pasadas lo que es el ciclo de las políticas públicas, lo que es y no es una política pública, lo que podemos entender como instrumentos de la política pública, ¿no? Porque el marco conceptual es la política pública, pero los instrumentos operativos son otros, ¿no? El Estado, los diferentes niveles de gobierno, incluso por países, ¿no? Según su propia normatividad y su propia constitución institucional, tienen diferentes instrumentos de política pública y que estos a la par, de alguna manera, tradicionalmente no han funcionado, ¿no? De alguna manera hoy estamos repensando cómo es que construimos mejores instrumentos de política pública para lograr superar, no inhibir ni eliminar tal vez, o porque es complejo, no hay problemas que requieren un trabajo constante de largo plazo y por eso la planificación de largo plazo. Cómo de alguna manera estos instrumentos pueden tener mejores resultados, ¿no? Que ese es el enfoque principal. Y el día de hoy, digamos que entre uno de los diferentes elementos que les estamos compartiendo para construir esos mejores instrumentos es la participación ciudadana, ¿no? Y que va muy ligado a lo que hace un momento comentaba, ¿no? La gobernanza, que es un nuevo modelo que se entra justamente al principio, donde el Estado ya no es suficiente, donde las instituciones públicas que están dentro de nuestros gobiernos municipales, regionales, subnacionales y nacionales ya no son suficientes. Y de alguna manera los problemas que actualmente vivimos en nuestros países, en nuestra región, en nuestros territorios, han superado el Estado, ¿no? Han superado el Estado y el Estado de alguna manera tiene que empezar a vincularse con diferentes actores del sector social y privado para empezar a desarrollar nuevas acciones de política pública que logren tener mejores resultados, ¿no? Y aquí la relevancia de la participación ciudadana en las políticas públicas, ¿no? Y para empezar, seguramente ustedes ya tienen nociones de qué es participar, ¿no? ¿Qué es participar activamente o qué es la participación ciudadana? Porque al estar interesados en estos temas, seguramente ustedes son o impulsores o practicantes de este enfoque, ¿no? Porque de alguna manera son personas interesadas en cambiar su realidad, ¿no? La realidad de su comunidad a través de esta ciencia de la política pública. Y en ese sentido, la participación ciudadana es un proceso de construcción mediante el cual conjuntamente o mediante el trabajo conjunto en red de diferentes actores, logramos construir esa realidad que queremos visualizar como desarrollo, ¿no? Por eso es una construcción social. Por eso muchas veces el desarrollo se dice que es una construcción social, porque es una construcción del trabajo participativo y colaborativo de los actores que viven en ese espacio, ¿no? Por lo tanto, la participación ciudadana es un proceso de construcción social, donde existe solamente cuando hay procesos de relación y colaboración y trabajo conjunto con dos o más actores de nuestro engramado social, ¿no? Es un derecho humano, no sé si ustedes lo sabían, la participación ciudadana es un derecho humano
de cuarta generación, 1969, si no mal me equivoco, lo vamos a ver más adelante, Declaración Universal de Derechos Humanos. La participación es un derecho humano porque gozamos de esta por el simple hecho de ser personas, ¿no? Y básicamente es un instrumento de vida, ¿no? Es un instrumento de vida donde al momento de vivir en un engramado social, tenemos responsabilidades, tenemos derechos, tenemos corresponsabilidades de abonar a un entorno saludable que nos permita tener calidad de vida entre todos y todas, ¿no? Esa es la idea de vivir en sociedad. Por eso también es un derecho humano. Y es una responsabilidad cívica, ¿no? Como lo mencionaba hace un momento. Tanto es un derecho que tengo para ejercer como es una responsabilidad cívica, ¿no? Si alguno de los dos no se encuentra presente, por lo tanto no hay participación ciudadana, ¿no? Y es un proceso de doble vía. ¿Por qué? Porque tanto se requiere un Estado promotor de la misma, se requiere un Estado que promueva y reconozca la importancia de que otras personas participen activamente en la construcción de su sociedad o del desarrollo, pero también requerimos una ciudadanía que valore la importancia de participar y que tome esos espacios para poder, de alguna manera, de manera colaborativa en conjunta con el Estado, detonar nuevos procesos de política pública, ¿no? Por eso es un proceso de doble vía. Podemos tener un Estado facilitador que promueva mecanismos de participación, los reconozca, los institucionalice, pero podemos tener una ciudadanía que es apática a participar, una ciudadanía que no valora o que no reconoce o no conoce su derecho a participar y sobre todo su corresponsabilidad, ¿no? Muchos de los problemas que actualmente pues aquejan a nuestros territorios, ciudades, comunidades, muchos de esos problemas también nosotros como ciudadanos somos corresponsables, ¿no? Y me refiero que incluso la corresponsabilidad va en el momento que somos omisos. Somos omisos al no activarnos como ciudadanos para hacer algo y cambiar esa situación desde el nivel personal, ¿no? Desde el nivel personal, familiar, comunitario, para poder generar un cambio que nos lleve a un mejor estado, ¿no? Es decir, a ese desarrollo o a esa felicidad que anhelamos, ¿no? Y por lo tanto, es en ese momento que hablamos de esta corresponsabilidad, ¿no? Y por lo tanto, yo ya les mencionaba, es un derecho humano porque en la Declaración Universal de Derechos Humanos se reconoce como tal. No me acuerdo en este momento el artículo 26, 23, creo. No tengo con exactitud este artículo, pero como tal, la participación ciudadana forma parte, ¿no? De todos nosotros por el simple hecho de ser personas, ¿no? Y por lo tanto es reconocida por las Naciones Unidas como un derecho fundamental de toda persona. Participar para poder construir y abonar al desarrollo de su territorio, ¿no? Y es un derecho fundamental que legítimamente todos contamos, en el cual básicamente se reconoce nuestro derecho de formar parte de los asuntos públicos, es decir, de la construcción de esta política pública o de este entorno social, a través de diferentes espacios institucionalizados o no institucionalizados, porque también hay participación ciudadana de alguna manera desvinculada del Estado, y donde básicamente nuestro proceso de ejercicio de derecho nos lleva justamente a tomar, eh, a ser agentes que participan en la construcción de ese entorno, ¿no? Y por lo tanto es un derecho humano, es un derecho que por el simple hecho nos pertenece, por el simple hecho de ser personas, y nadie puede violentar un derecho humano, ¿no? Sobre todo el Estado no puede violentar el derecho humano. Nos debe dar los espacios, nos debe reconocer esos espacios donde podemos participar y nosotros solamente deberemos ejercer esa participación de manera objetiva y con la responsabilidad que conlleva, pues también aprovechar esos espacios para abonar y construir mejores procesos a través de estos instrumentos de política pública. Y la participación tiene, de alguna manera, principios fundamentales. Muchas de las veces algunos mecanismos que se dicen de ser de participación ciudadana carecen de algunas características o principios. Muchos de ellos en ocasiones se ven también capturados de alguna manera para ser solamente espacios de legitimación de propuestas ya tomadas o de iniciativas ya tomadas, o se vuelven espacios donde solamente algunos cuantos pueden participar, ¿no? El amigo del amigo, ¿no? También en ocasiones no todos los mecanismos son de participación ciudadana
si no cumplen ciertos principios y características, ¿no? Y en este sentido, la participación o los mecanismos de participación son legítimos y eficaces cuando aseguran ciertos principios fundamentales, ¿no? Uno, que todo mecanismo en el cual nosotros participamos con el Estado, que en este caso estamos abondando a estos mecanismos de política pública, de participación para construir política pública, deben de ser transparentes y te deben dar información, ¿no? Para poder tomar una decisión efectiva. La autoridad tiene la obligación de transparentar todos los procesos y entregarte la información necesaria que tú como ciudadano requieres para tener una participación efectiva. Dos, debe ser una participación o un mecanismo que incite a la participación voluntaria. Al ser un derecho, de alguna manera tampoco es una obligación, es una responsabilidad, pero no es una obligación. Yo no te puedo obligar a ti a participar, ¿no? Debe ser un proceso voluntario en el cual yo tengo interés de abonar a mi comunidad y aprovecho este mecanismo para voluntariamente proponerme y participar en ese proceso de construcción de política pública. No debe excluir a nadie. De alguna manera deben ser mecanismos que no excluyan a ninguna persona, ¿no? Ni por su forma de pensar, ni por el grupo al que pertenece, el grupo en ocasiones partidario, que sabemos que en ocasiones el entorno de gobierno se torna en ese sentido, no debe representar ningún tipo de exclusión, debe permanecer esta equidad, ¿no? Muchas veces hemos hablado de la equidad de género, y creo que va a haber un módulo más adelante donde se va a hablar de esto. Y también referirnos a la equidad incluso entre esos grupos, ¿no? Esos grupos que representan la diversidad de nuestra sociedad. Estos mecanismos deben priorizar permear esa equidad, reconocer, respetar la diversidad de opiniones y sobre todo ser receptivos, ¿no? Es decir, que nos escuchen y que de alguna manera pues procesen con la veracidad o la profesionalidad que se necesita las opiniones de las personas que participan, ¿no? Y en ese sentido, estos son principios fundamentales que todo mecanismo, por lo menos institucionalizado en el Estado, en algún nivel de gobierno, debe considerar, ¿no? Y podemos hacer una evaluación, digo, en nuestra municipalidad, en nuestro gobierno subnacional, podemos saber si estos mecanismos de verdad están fungiendo y prevaleciendo estos principios o de alguna manera carecen de estos principios y la realidad de México y seguramente en toda nuestra región, muchos de estos mecanismos que se dicen ser de participación ciudadana no lo son, ¿no? Y algunas condiciones fundamentales, ya las mencionamos, que son complementarias a estos principios, debe de existir una representación de esta diversidad de la ciudad. No podemos hablar de un mecanismo ciudadano, de participación ciudadana, democrático, si no existe esta representación. Si no te ves tú como joven o tú como eh, académico, tú como social civil, o tú como parte de un grupo específico representado en ese mecanismo. De alguna manera debe posibilitar la representación de la diversidad de pensamientos y la diversidad de visiones que hay en el territorio para que sean mecanismos que de alguna manera vinculen esa realidad que todo el mundo tenemos a través de nuestros lentes sociales, ¿no? Que vinculen nuestra realidad a la decisión y construcción de esa política pública de la que hemos hablado. Deben ser mecanismos legítimos y para eso obviamente debe haber un proceso abierto, transparente, que no sea un mecanismo elegido solamente por cercanía, ¿no? O por conveniencia. Esa legitimidad que todo proceso, incluso electoral democrático en nuestros países, tiene que pasar, debe estar institucionalizado, es decir, normado preferentemente cuando pertenece al Estado, debe haber una normativa que guíe su permanencia y sobre todo guíe su función y su capacidad de influir directamente en la construcción de la política pública, que más adelante vamos a ver algunos niveles de participación, porque muchos mecanismos, de alguna manera, de participación no tienen la misma incidencia en la construcción de política pública. Algunos tienen una función solamente de consulta o de información, pero el nivel prioritario que debemos llegar es que nosotros, como agentes del territorio y como actores clave también del desarrollo de la política, seamos partícipes de ese proceso de construcción, ¿no? Entonces también, de alguna manera, esto debe estar normado,
y debe estar institucionalizado en procesos que garantice se lleve al buen funcionamiento de estos mecanismos, ¿no? Obviamente, otro de las condiciones fundamentales es la voluntad política. Muchas de las veces puede haber mecanismos institucionalizados, pero si no hay una voluntad, una visión de la autoridad pública, de la importancia que tiene la participación para mejorar la toma de decisiones, para mejorar el diseño de política, para mejorar la implementación de la política pública, estos mecanismos seguramente se verán obstaculizados, ¿no? En primer lugar, de parte de nuestras autoridades debe haber una voluntad y una revalorización de la importancia que tiene la participación en el proceso de tomar mejores decisiones, ¿no? Debe haber una experiencia del equipo que coordine estos mecanismos, algo muy importante que profesionalmente se los digo, si no hay personas encomendadas a facilitar estos mecanismos de participación institucionalizados en algún nivel de gobierno, que tengan la experiencia suficiente para lograr que los procesos que se llevan a cabo se vean reflejados en la implementación, difícilmente esto va a suceder. Porque también de alguna manera, cuando nosotros participamos o cuando invitamos a participar a ciudadanos, es de manera honorífica, ¿no? Es de manera voluntaria. Su tiempo es un recurso valioso. Por lo tanto, muchos de los procesos que se tendrán que seguir para tomar a bien, digamos, esa importancia del conocimiento, las decisiones que se toman en esos mecanismos, lo tiene que realizar un equipo experto que pertenece al Estado, al gobierno, ¿no? Y que de alguna manera debe tener la experiencia suficiente para llevar a bien ese conocimiento y impulsar la dinámica del mecanismo para poder reflejar la implementación y resultados de tener una participación efectiva en el diseño de la política pública, ¿no? Y una disponibilidad de recursos, ¿no? Yo creo que algo fundamental que nos ha quedado claro, ¿no? Como ciudadanos y como autoridad, ¿no? Si tenemos mecanismos que buscan implementar una política pública para resolver un problema y se trabaja, pero no se tiene recursos, pues solamente son buenas intenciones, ¿no? Ni perdamos el tiempo, porque al final no vamos a llegar a nada. Algo súper relevante. Muchas veces se nos puede convocar a participar, pero si no hay recursos humanos, materiales, financieros para implementar las ideas o para echar a andar las ideas de esos mecanismos, pues solamente son buenas intenciones y no son mecanismos que tengan capacidad de influir dentro del proceso de cambio, ¿no? Estructural. Y algo fundamental, ¿no? La voluntad y los recursos públicos que se puedan abonar a estos mecanismos son clave para su éxito, ¿no? Y esto por experiencia previa se los digo. Ya les hablaba hace un momento de los niveles de participación, ¿no? O de los niveles o la capacidad que puede tener un mecanismo de participación ciudadana para el diseño e implementación de política pública. Hay mecanismos de participación que lo son por su naturaleza. Información a la ciudadanía sobre un asunto de interés particular del ciudadano y de alguna manera no tiene un regreso de lo que el ciudadano opina de esa información. Solamente de la ciudadana. Otro nivel de participación es el nivel consultivo. Y yo creo que de estos mecanismos todo mundo tenemos bastante, sobre todo a nivel municipal en nuestra región, ¿no? La mayor parte de los mecanismos actuales que existe de participación ciudadana en nuestra región son de este tipo de características. Básicamente este mecanismo, la idea que se tiene es que se invita a participar una serie de grupos, a una serie de personas, ¿no? En estos mecanismos, donde la idea es otorgarles información y recibir una retroalimentación de lo que usted piensa sobre la información que se le está dando. Pero al final, lo que usted piensa no es vinculante. La decisión final la sigue tomando la autoridad. Solamente se le consulta, ¿no? ¿Qué piensa sobre este tema? ¿Qué piensa sobre esta información? Pero al final la autoridad pública sigue teniendo la decisión final, ¿no? Este es el nivel, digamos, más común que encontraremos en nuestra región. Existe otro nivel, el nivel decisorio.
En este nivel ya te doy información, ya te consulto tu opinión y de alguna manera se toma una decisión colegiada sobre cuál va a ser la decisión final que se tomará sobre el asunto en cuestión, ¿no? ¿Cuál va a ser de alguna manera la manera democrática de decidir? No sé, tomamos esta decisión con base a la información y con base al debate que se generó en el mecanismo para que la política pública o la decisión del servicio público vaya hacia esta ruta. Aquí ya hay una capacidad de decisión. Ya quienes participan se ven vinculados a tomar una decisión, ¿no? Y algunos ejemplos de estos mecanismos es el plebiscito, el referéndum y otras características vinculantes a espacios de cabildo abierto, de mecanismos donde ustedes ya tienen capacidad de voz y voto para poder decidir sobre un ámbito particular. Y el nivel más importante, digamos que es el nivel, si hay un nivel de estrellas, este es el 5 estrellas, ¿no? Hemos ido avanzando por niveles o por estrellitas, digámoslo así, y el de 5 estrellas es este nivel cogestivo, ¿no? Donde de alguna manera no solamente se le da información al ciudadano en estos mecanismos, no solamente se le permite dar su opinión o se espera que traiga una retroalimentación, no solamente se espera que tome una decisión sobre este mecanismo, sino que se le hace copartícipe en la implementación, seguimiento y evaluación de esa decisión, ¿no? De esa política pública, el nivel cogestivo. De alguna manera, el ciudadano en este mecanismo no solamente decide que se implemente y ya de ahí ya no sé nada, me olvido de eso, ¿no? Ya lo decidimos, ya después me cuenta. De alguna manera, este mecanismo permea a que los ciudadanos se involucren en la implementación de esa decisión, en el seguimiento de esa implementación e incluso en la evaluación de cuál fue el resultado final de la implementación de ese producto, ¿no? De ese producto como política pública, llámese programa, llámese proyecto, llámese normativa, ¿no? Que son instrumentos de política pública. De alguna manera el ciudadano participa en todo ese ciclo virtuoso que ya vimos en anteriores sesiones y está activamente en este proceso de participación. Este es el nivel ideal de mecanismo de participación ciudadana, donde todos somos partícipes de alguna manera, desde pensar cuál es el problema, las alternativas de solución para atender ese problema o necesidad, la implementación de estas alternativas, el seguimiento de cómo vamos para su reajuste si es necesario, y al final, ¿qué logramos, no? ¿Cuál fue el cambio, impacto que logramos a través de la implementación de esta decisión, de este mecanismo de política? Ese es el ideal de participación, ¿no? Y este mecanismo cogestivo hace alusión a algo que va más allá de la participación ciudadana, porque de alguna manera participar todavía tiene un nivel de magnitud menor que al de colaborar. La colaboración ciudadana es un paso más allá de la participación. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir que participo con el simple hecho de asistir este día a la sesión virtual de capacitación, ¿no? Este día asisto, participo y de alguna manera yo ya ejercí mi derecho a participar y tal vez di una reflexión al final que se consideró para la toma de decisiones del curso, ¿no? Pero el colaborar es un nivel más allá. El colaborar nos vuelve agentes activos para que de alguna manera estos mecanismos o estos espacios de encuentro y de diálogo favorezcan a la co-creación de iniciativas y a la coproducción de servicios o políticas públicas donde yo soy parte del diseño metodológico o de las acciones que se van a implementar. Incluso yo puedo ser partícipe de la implementación de acciones desde mi propio ámbito ciudadano. Por ejemplo, ¿no? Si soy empresario, si soy académico, ¿no? Si soy sociedad civil, ¿qué puedo hacer desde mi ámbito social como agente para aportar también una línea de acción a esa decisión o coproducción de política pública? Y muchas veces no es solamente el quehacer financiero o el quehacer de tiempo, ¿no? ¿Qué aporto, no? Yo puedo aportar mi conocimiento al momento de favorecer el diseño de una plataforma, al momento de monitorear y establecer un mecanismo de monitoreo de las sanciones, no sé, alguna acción de coproducción que me involucre más allá del simple hecho de participar. Soy parte, ¿no? Colaboro en el diseño e implementación de esta política o de esta decisión que se toma, ¿no?
Y la colaboración va más allá de la participación porque reconoce, ¿no? Reconoce la capacidad que hay disponible en cada uno de ustedes, ¿no? En cada una de las personas que conforman nuestro ámbito social territorial, porque las buenas ideas y las buenas aportaciones o las acciones, pues pueden venir de todas y todos, ¿no? La colaboración se centra en ese principio, ¿no? En la importancia que tienen las personas y sus capacidades y conocimientos para el diseño e implementación de políticas públicas, ¿no? Por eso la colaboración es un nivel más allá de la participación, donde yo soy de alguna manera un agente activo y aporto con conocimiento, tiempo, incluso con actividades específicas a la implementación de esta política. Y en ese sentido, en la práctica, ya les he comentado anteriormente, vemos distintos mecanismos, ¿no? O ámbitos donde podemos ejercer esta participación y colaboración. En alguna parte del proceso de la política pública podemos participar o colaborar. En algún sector específico, llámese salud, educación, servicios públicos, seguridad, ¿no? Yo, por ejemplo, actualmente el mecanismo que más participo es un mecanismo de participación ciudadana o un modelo de participación ciudadana para la construcción de paz en el municipio donde habito, ¿no? Como bien saben, México en los últimos años ha pasado en un nivel de violencia, normalización de la violencia tremendo. De alguna manera hemos estado trabajando en mecanismos donde buscamos incentivar la participación de la ciudadanía a partir de procesos de colaboración de proyectos ciudadanos que puedan implementar en sus espacios cívicos para atender y desnormalizar la violencia, ¿no? Para atender esos factores de riesgo que cada día hacen que más personas tengan esas conductas de réplica violentas que generan la inseguridad que actualmente viven en nuestro municipio, ¿no? Entonces, pueden ser diferentes sectores, salud, educación, según el interés que nosotros tengamos como personas, ¿no? Porque de alguna manera también debemos ser claros, ¿no? Seguramente a las personas los mueve un tema, los mueve una agenda, los mueve un interés. Por eso no podemos obligar a muchos actores a participar en un ámbito cuando no es un tema que emocionalmente le mueva hacia actuar para cambiar o mejorar esa situación, ¿no? También muchas de las veces nosotros cuando estamos diseñando mecanismos, o bien detectamos ese sentimiento o lo generamos, ¿no? Lo generamos a partir de la sensibilización y de la importancia que tiene trabajar bajo estos procesos colaborativos, ¿no? Y de alguna manera, pues en todos los niveles de gobierno hay mecanismos de participación, ¿no? Y seguramente más claramente los veremos en nuestro gobierno local, municipal, porque es ahí la cercanía más directa que tenemos con nuestros representantes, pero todos los niveles de gobierno tienen algún mecanismo que incita a que los ciudadanos puedan ser partícipes de esa toma de decisión o de esa política pública que le faculta o le atribuye a ese nivel de gobierno. Y pues hay distintas formas, ¿no? Hay diferentes mecanismos, algunos son totalmente ciudadanos, algunos son públicos privados, y de alguna manera estas diferentes formas de mecanismos pues permiten también tener diferentes productos o resultados como política pública, ¿no? Hay mecanismos que están institucionalizados que buscan involucrar a la comunidad o hay mecanismos que se ejercen temporalmente en procesos de participación para la elaboración de un plan de desarrollo, para la elaboración de un programa de gobierno, para la elaboración de una estrategia particular y que de alguna manera pues son mecanismos temporales que funcionan para el diseño de una política pública, ¿no? Entonces hay diferentes formas de poder ejercer este diseño o aplicación de la participación ciudadana en la gestión y en el diseño de políticas públicas. Y bueno, vamos a ver algunas estrategias, ¿no? Porque el ideal es que ustedes no solamente se queden con la teoría, ¿no? Que es importante participar, que es un derecho humano, que se debe encontrar en todos los niveles de política pública. El ideal es que nosotros seamos promotores y constructores de mecanismos que incentiven la participación y que se estén presentes sobre todo para el proceso de toma de decisiones en los niveles de gobierno donde podamos tener alguna incidencia, ¿no? Y en particular, pues les contaré algunas experiencias y abordaremos algunas características, ¿no? Primero, en primer lugar, ¿no? Toda estrategia de participación ciudadana, digamos, requiere alguna serie de pasos, principios, métodos que nos ayudarán a garantizar que sea una estrategia que tenga ese éxito y sobre todo el resultado que esperamos, ¿no? Y en ese sentido,
entendamos como una estrategia de participación un proceso, ¿no? Un proceso organizado que tiene etapas, que tiene objetivos, que incluso está diseñado acorde a la realidad territorial, acorde a la capacidad del gobierno, acorde a la voluntad de las autoridades, acorde a la capacidad presupuestal, acorde a las condiciones sociales específicas que pues esté en el territorio que buscamos intervenir. No toda estrategia de participación ciudadana o no todo mecanismo de participación ciudadana funciona igual en todos los territorios, ¿no? Hay una serie de variables o, o condiciones que afectan directamente a que nuestra estrategia de participación tenga éxito o no, ¿no? Puede haber grupos interesados o puede haber grupos que se vean afectados por ese mecanismo y que de alguna manera sean los principales opositores de poder instrumentalizar esto en un tema de política, ¿no? Y en ese sentido, por eso es claro tener una estrategia. El que no planifica una estrategia para el diseño de un mecanismo, seguramente estará destinado a que en el tiempo pues no se ejecute o se lleve o se eche abajo, ¿no? Literalmente. Y en ese sentido, pues la estrategia tiene diferentes elementos que debemos de caracterizar, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es ese asunto o problema público o tema de interés que buscamos atender a través de nuestro mecanismo de participación ciudadana administrado o institucionalizado en un nivel de gobierno, ¿no? ¿Cuál es la idea de generar este mecanismo para atender qué tema, qué problema y cuál es la función principal que debe tener este mecanismo y cómo es que la ciudadanía de alguna manera puede ejercer su derecho a participar y cómo puede hacer este proceso para tomar decisiones, ¿no? En primer lugar, el mecanismo de participación ciudadana partirá mucho de cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que debemos atender? Y en ese sentido, yo les comento el último mecanismo que he tenido la posibilidad de diseñar acá en México en un gobierno municipal que tiene que ver con un mecanismo ciudadano de la construcción de paz, ¿no? El problema es la inseguridad, ¿no? De alguna manera buscamos atender el problema de la inseguridad a través de buscar transitar hacia la construcción de paz, ¿no? Que es el sentido positivo del problema. En ese sentido, mecanismos de participación ciudadana para la construcción de paz no había. Tuvimos que diseñar una estrategia que contemplara tres pilares básicos, ¿no? Un plan ciudadano que fuera construido bajo la lógica de diferentes mecanismos, diálogos, talleres de la ciudadanía, donde planteáramos objetivos y acciones que buscáramos lograr para transitar hacia un municipio más seguro. Posteriormente, un mecanismo operativo que llevara a la ejecución este plan, que es un instrumento de política pública, a su implementación y seguimiento y sobre todo evaluación si estamos ejecutando o no lo que hemos diseñado a través de un proceso de participación y planeación que le compete a la municipalidad implementar este mecanismo, pero que la ciudadanía de alguna manera vigila que la municipalidad a través de procesos colaborativos con la ciudadanía ejecute estas acciones, ¿no? Y un mecanismo financiero, ¿no? Un mecanismo financiero que permita a la autoridad municipal incentivar procesos de colaboración ciudadana donde los ciudadanos puedan proponer proyectos que se vinculen a la implementación del plan y donde el mecanismo de participación ciudadana creado de alguna manera incentiva esa participación y vigila el buen funcionamiento de esos recursos para que las personas que ejecuten esos recursos tengan posibilidad de ejercer de manera efectiva la posibilidad de construir la paz en el municipio, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchas de las veces la estrategia va vinculada a la necesidad particular. ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos en la municipalidad, en el gobierno que estamos interviniendo? ¿Cuál es la capacidad del gobierno municipal para apoyar el funcionamiento de un mecanismo, ¿no? Hay temas que no le competen a la municipalidad y por lo tanto no podemos diseñar un mecanismo, ¿no? Hay límites jurídicos en facultades y atribuciones de ciertos niveles de gobierno que afectan la posibilidad de que un mecanismo sea funcional a la hora de establecer ciertas directrices para alcanzar un objetivo, ¿no? En ese sentido, mucho dependerá del problema, mucho dependerá del entorno, mucho dependerá de las circunstancias, de la capacidad del gobierno, mucho dependerá también de la voluntad de las autoridades y mucho dependerá también de que la ciudadanía responda al llamado, ¿no? De participar y de ser un agente activo en este proceso de construcción social, ¿no? Porque aunque ustedes no lo crean, pues todavía contamos, por lo menos yo puedo hablar desde México, con una cultura de apatía a participar, ¿no? Esperamos que el Estado o el gobierno mágicamente nos resuelva nuestros problemas, ¿no?
demandamos incluso, ¿no? Que el Estado o la autoridad electa mágicamente por el simple hecho de yo haberlo elegido me resuelva mis problemas. Pues esta forma de pensar también es una cuestión que afecta a la participación. Nos debemos de dar cuenta que hoy en día no hay ni una persona que mágicamente llegue a un puesto específico de decisión público y cambie la realidad que nos rodea, ¿no? ¿Por qué? Porque los problemas ya han superado el Estado, los problemas son tan complejos y muchas de las variables que generan esos problemas también nos compete a nosotros como ciudadanos intervenirlas sin necesidad de que el Estado lo haga de manera coercitiva, ¿no? O sin necesidad de que el Estado ejecute una política pública, un recurso para generar un cambio, ¿no? Porque no hay recurso público que alcance, no hay, no hay finanzas que tengan recursos suficientes para intervenir un problema. Y de alguna manera también este es un cambio de paradigma tanto para la autoridad como para el ciudadano, ¿no? Ciudadano que ha estado acostumbrado de alguna manera a exigir, pero que no ha estado dispuesto a ser partícipe de la construcción de un mejor entorno. De alguna manera aportar alguna idea, aportar el tiempo o aportar desde su propio ámbito personal a generar un cambio, ¿no? Y es aquí donde nos podemos preguntar, ¿quiénes de nosotros somos estos agentes activos, ¿no? Que ejercemos una verdadera ciudadanía y participamos de alguna manera en estos espacios para construir una mejor comunidad, ¿no? Desde un espacio personal, familiar, comunitario, municipal, etcétera, ¿no? Y en este sentido, muchos de estos instrumentos de participación que se diseñan en la gestión pública, pues tienen que estar adaptados justamente a ese proceso, ¿no? De limitación jurídica, financiera, y que de alguna manera pues los hacen viables, ¿no? Los hacen viables en el tiempo y sobre todo permiten garantizar que tengan un impacto en el diseño de las decisiones, ¿no? Un impacto en lo que conocemos como instrumentos de política pública para que se garanticen de esta bondad, ¿no? Y de esta importancia que tiene la participación ciudadana al momento de aportar ideas, ideas que hacen diferente la toma de decisiones, ¿no? Que innovan, ¿no? La innovación no solamente es el uso de tecnología, la innovación es, de alguna manera, cómo hacemos diferente las cosas desde el ámbito del Estado para obtener mejores resultados, ¿no? Y no solamente es el uso de tecnología. Y bueno, algunas etapas que rápidamente les comentaré. Yo ya tuve a bien con Washington enviarles el material de trabajo. Que generalmente son manuales de diseños de estrategias de participación en la gestión de política pública que hemos tenido oportunidad de impulsar desde CEPAL. He sido consultor desde CEPAL en estos procesos ya hace bastante tiempo y actualmente hemos encabezado diferentes procesos de participación en diferentes mecanismos de gobierno en México y en América Latina. Y estos de alguna manera representan ciertas fases que nosotros debemos de considerar a la hora de diseñar un mecanismo de participación específico para un instrumento de política pública, ¿no? La primera fase, obviamente, es preparar, ¿no? Hacer el proceso de preparación, establecer los objetivos, las etapas, ¿no? Conformar el equipo técnico, establecer los límites, ¿no? Establecer la funcionalidad del mecanismo en el instrumento de gestión, las condiciones que son necesarias para el funcionamiento de este mecanismo, de esta estrategia, ¿no? Que sí y que no puede hacer este mecanismo y de alguna manera esta etapa de preparación nos establece las condiciones mínimas, ¿no? Las condiciones mínimas que tenemos para poder diseñar esta estrategia, ¿no? Que va desde el equipo humano, financiero, jurídico, normativo, los actores, los temas que buscamos intervenir, las limitantes que tenemos como autoridad, si es que es un mecanismo institucionalizado, y a través de qué instrumentos de política pública va a operar este mecanismo, ¿no? A través de un proyecto, a través de un programa, a través de un plan, a través de una normativa, a través de un presupuesto. Hay una infinidad de instrumentos de política pública que tenemos para poder ahondar este proceso de intervención, ¿no? Posteriormente viene la etapa de evaluación estratégica. En esta etapa, ya estableciendo estas condiciones mínimas que tenemos, realizamos de alguna manera un análisis estratégico del contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera estas variables que les mencioné anteriormente, pues son esenciales para el éxito o la posibilidad de que este mecanismo funcione, ¿no? ¿Cuál es la situación general, por ejemplo, de la participación ciudadana en mi municipalidad? Si es un mecanismo que busco institucionalizar en la municipalidad.
cuáles son las condiciones del territorio, ¿no? Si encuentro sociedad civil organizada, experta, interesada, academia, empresarios que se pueden vincular a la adopción y participación de este mecanismo, cuáles son esos actores clave. Digo, de alguna manera, a mí me gustaría incluir a todos, ¿no? A los 2 millones de habitantes que son de mi municipio en un mecanismo para eso democráticamente y en un proceso técnico es imposible, ¿no? Pero sí puedo tener un proceso de selección de actores clave de alguna manera que representen a esta comunidad de actores y que tengan también capacidad, ¿no? De aporte, incluso de movilización de causas o de recursos, no tan solo financieros, sino incluso humanos para poder ahondar los resultados de este mecanismo, ¿no? Obviamente debo prever posibles conflictos. Digo, al final, los conflictos son naturales, suceden por diversidad de opiniones o en ciertos procesos por desigualdad, la propia desigualdad que ha imperado en nuestros ámbitos sociales, prever esos posibles conflictos que existan entre academia, sector privado, sociedad civil, sector público, ¿no? Sí, sí, siempre es importante prever esos mecanismos para saber de alguna manera cómo desinhibir los posibles conflictos que generen que nuestro mecanismo no funcione. Porque de repente alguien se puede parar y decir, sabes que este mecanismo no sirve para nada y yo considero que si mientras esté esta persona no trabajo con ella. Debemos de alguna manera trabajar esos posibles conflictos, los plazos disponibles para su ejecución, ¿no? ¿Cómo es que va a funcionar? ¿Cuál es la temporalidad en la cual tengo para diseñar este mecanismo? Algunas veces, pues normal, ¿no? Sobre todo en los gobiernos municipales que su temporalidad es 4, 3, 6 años. Es tiempo que a veces no alcanza, hay un proceso electoral a la vuelta de la esquina. ¿Qué puedo, qué no puedo hacer, ¿no? Bajo ese nuevo proceso electoral? También es un análisis que debo realizar para saber hasta dónde puedo llegar, ¿no? También en ocasiones cuando el contexto político, el contexto económico, el contexto social importa para saber cuál es la capacidad de implementar de nuestro mecanismo, ¿no? ¿Cuáles son esas demandas de la participación existente? Es decir, si hay movimientos sociales que exigen un mecanismo que toque estos temas, ¿no? Si de alguna manera ya hay un antecedente previo, ¿no? De algún mecanismo que tuvo algún conflicto específico con una organización que buscaba ser partícipe, se le negó la participación. Literalmente hacer un análisis de cuál es esa demanda de la participación existente y hasta dónde puedo yo incluir o puedo de alguna manera invitar a ciertos actores para que sean impulsores de esta iniciativa, ¿no? Después viene la etapa de elaboración. Ya una vez que he diseñado y he tenido esta caracterización de cuáles son nuestras limitantes, cuáles son los recursos con los que cuento para implementar este mecanismo, obviamente establezco esta etapa, ¿no? Elaboro la estrategia de participación ciudadana, estableciendo este análisis de PODA, que es un análisis común, ¿no? Que se realiza, cuáles son mis oportunidades, amenazas, cuáles son los límites a los cuales puedo llegar, cuáles son esos objetivos que me planteo para tener este instrumento de participación ciudadana funcionando, ¿no? Un plan de difusión, un diseño metodológico del mecanismo, un plan de trabajo, un presupuesto para el mecanismo, todos esos elementos que garantizan que nuestro mecanismo sea funcional, ¿no? Yo, por ejemplo, les comentaba del modelo ciudadano que estoy trabajando para la construcción de paz en un municipio específico de México y ahí obviamente nos establecimos objetivos, ¿no? Objetivos de contar con diferentes mecanismos en el modelo ciudadano que permitieran su funcionalidad, un plan estratégico de largo plazo, un instrumento operativo ciudadano y un instrumento financiero que garantizara que este modelo ciudadano funcionara y permitiera la colaboración de diversos actores sociales para el empuje de proyectos en sus comunidades que buscaran la recuperación de la paz o la desnormalización de la violencia, ¿no? A través de procesos colaborativos donde el Estado, el municipio es un facilitador, otorga recursos para proyectos, pero la ciudadanía implementa sus proyectos, ¿no? En un modelo colaborativo. En ese sentido, hay todo un plan de difusión, hay un plan de diseño metodológico de la operación de estos tres pilares, hay un presupuesto que la autoridad municipal está, eh, eh, no sé, comprometida a otorgar para la ciudadanía y de alguna manera también hay un análisis normativo jurídico que protege la funcionalidad de estos mecanismos, ¿no? Y en una cuarta etapa, pues es esta aprobación, esta validez de las estrategias ante las instancias formales, es decir, dónde yo voy a incubar este modelo ciudadano, ¿no? Este mecanismo ciudadano que
busco diseñar para tener mejores instrumentos de política pública que atiendan una necesidad. ¿Cuál es esa viabilidad política de incubarlo en mi gobierno municipal, en una área técnica específica, ¿no? ¿Cuál es ese presupuesto que se tiene para que se pueda alimentar ese mecanismo, ¿no? De alguna manera esta etapa de aprobación pues ya valida, ¿no? Todo lo que venimos trabajando anteriormente para garantizar que nuestro mecanismo funcione adecuadamente, ¿no? Y bueno, se implementa el mecanismo, ya sabemos que se echa a andar esta estrategia de manera específica, se hace una aplicación de resultados, ¿no? Al momento de saber si está funcionando o no está funcionando, todo aquello que no se evalúa no se puede mejorar. Y obviamente todo es perfectible, ¿no? Yo en la teoría puedo diseñar un mecanismo que visualice y funcione de cierta manera, pero en la realidad pasan circunstancias diferentes, ¿no? Se puede capturar por ciertos actores, puede tener una desvinculación hacia el favoritismo de algunos proyectos solamente, pueden pasar infinidad de circunstancias que al momento también me hacen repensar cómo ajusto este mecanismo del tiempo para que de alguna manera funcione acorde a los objetivos que se plantearon en un inicio, ¿no? Si va a ser un mecanismo simplemente consultivo, decisorio, o si lo aumenta el nivel para que sea un mecanismo cogestivo, depende también las circunstancias y la capacidad que se tenga en nuestros gobiernos para echar a andar este tipo de mecanismos, ¿no? Y pues viene una etapa de preparación de esta estrategia, ¿no? Que es esta reevaluación que hacemos a partir de esta evaluación. ¿Cuáles son los cambios o replanteamientos que hacemos en nuestro mecanismo para que de alguna manera tengamos un autoaprendizaje, ¿no? A partir de la implementación del mecanismo. Y eso es lo que pasa en todo ciclo de política pública. Ninguna política pública es perfecta ni rígida. Se transforma, ¿no? En el tiempo, según las circunstancias, según el análisis que hagamos, porque al final la evaluación nos lleva a hacer un replanteamiento del mecanismo de participación o de la política pública que estemos diseñando, ¿no? Y por eso es importante evaluar, porque si de alguna manera el mecanismo no funciona adecuadamente y no evaluamos, no vamos a tener un proceso de retroalimentación que nos permita corregir esas áreas de oportunidad y hacer funcional este tipo de mecanismos. Es decir, aprender de las lecciones que ya hemos realizado, ¿no? Y en este sentido, hay una serie de estándares, ¿no? Ya a la hora de operar un mecanismo de participación ciudadana, hay una serie de estándares de la participación y de la co-creación. La co-creación es este nivel de colaboración donde yo soy copartícipe, ¿no? Por eso está el co-creación. Yo co-creo con la autoridad pública, ¿no? Y en este sentido hay, digamos, alguna serie de requisitos también fundamentales que se centran principalmente en uno de los paradigmas que en los últimos años ha sido fuertemente impulsado incluso desde diferentes ámbitos políticos, ¿no? Que es el Estado abierto, ¿no? El Estado, el gobierno abierto, el parlamento abierto, la justicia abierta, que básicamente es un nuevo paradigma de la gestión pública o una nueva forma de pensar que se está impregnando en diferentes países de nuestra región y que incita básicamente a establecer estándares donde la participación y la creación de diseño de políticas públicas de la mano con ciudadanos o de la sociedad civil y autoridades son base para la creación de este nuevo modelo de gobierno, ¿no? El Estado abierto o el gobierno abierto representan una nueva forma de gobierno que en las últimas décadas ha tomado mucha fuerza y que de alguna manera la participación y la colaboración forman parte de este nuevo paradigma, entre otros, para poder replantear una nueva forma de cómo tomar decisiones, ¿no? Y en este sentido, pues hay una serie de estándares que debemos de cumplir a la hora de empezar a diseñar ciertas políticas públicas, ¿no? Una serie de compromisos, estándares mínimos, no solamente los principios que ya hablamos anteriormente, sino una serie de estándares operativos a la hora de implementar nuestros mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Uno, pues obviamente deben ser mecanismos que establezcan condiciones de diálogo y colaboración permanente entre el gobierno y la sociedad civil. Deben ser mecanismos que permitan establecer la confianza de poder dialogar, construir mutuamente procesos de participación y decisiones entre todos de manera colectiva. Debe haber información accesible, oportuna sobre las actividades que están realizando dentro de este mecanismo. No debe haber oportunidades de poder incluir, ¿no? De manera creativa
diferentes acciones a la toma de decisiones. No, no debe ser rígido en ese sentido, debe estar abierto a la posibilidad de implementar diferentes intervenciones específicas para atender un problema. Debe priorizar respuestas, ¿no? Razonadas, metodológicas, ¿no? No deben ser solamente decisiones de algunos cuantos o de alguna autoridad específica, debe ser una decisión basada en el diálogo, en la construcción comunitaria y sobre todo en no privilegiar solamente algunos intereses, ¿no? Que pueden ser de la autoridad o de cierto grupo social. Debe dar oportunidad de incluir todas esas perspectivas y opiniones para tomar una decisión consensuada que se pueda implementar a través de un instrumento de política pública, ¿no? Y en ese sentido, es que la importancia sobre todo de los gobiernos locales, ¿no? Yo ya les he hablado del diseño y principios de algunos mecanismos, pero seguramente los mecanismos que ustedes más conocen en nuestros gobiernos regionales, en la región, y sobre todo los mecanismos que más factibilidad tienen de ser implementados, es aquellos que se institucionalizan en nuestros gobiernos locales, ¿no? Y entendamos nuestros gobiernos locales, sobre todo la municipalidad, el municipio, ¿no? Que es la forma orgánica en la que se organiza nuestra administración pública en América Latina y el Caribe, y donde de alguna manera los municipios representan o son considerados el espacio ideal para implementar estos mecanismos de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa cercanía entre autoridades y ciudadanía permite tener un rol fundamental en este nivel de gobierno para promocionar de manera efectiva estos mecanismos y procesos de participación ciudadana y producir mayor valor público, ¿no? No sé si a ustedes les pase como a México, ¿no? Yo que no soy de la capital, sino que soy de un estado o gobierno subnacional a 6, 7 horas de la capital. Estos niveles de gobierno superiores, como es el gobierno nacional, que se encuentra centralizado en la capital, difícilmente tiene contacto con ciudadanos que se encuentran en otras regiones. Difícilmente establece espacios de mecanismos de participación para que el ciudadano pueda ejercer su derecho y participar de manera efectiva en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la Política Nacional de Salud, en la Política Nacional, no sé, de Prevención de Embarazo, etcétera, ¿no? Difícilmente un gobierno nacional que se encuentra centralizado en un espacio tendría esta oportunidad de poder establecer este contacto con el ciudadano, ¿no? Y es por eso que el gobierno local se convierte en el actor más importante para ejercer estos mecanismos de innovación que incitan a la participación de otros sectores, ¿no? Sobre todo porque también están en un nivel territorial que permite ese diálogo, esa confianza, esa colaboración entre los diferentes actores para alcanzar objetivos comunes, ¿no? A partir de la capacidad de incidencia que tienen estos niveles de gobiernos. Y es obvio, ¿no? Que en la región latinoamericana y del Caribe, el gran número de innovaciones que se están dando en nuevos modelos de participación ciudadana se están dando en estos niveles en estas escalas territoriales subnacionales, ¿no? En nuestras municipalidades, en nuestras regiones o estos niveles secundarios después del gobierno nacional, ¿no? Y son escalas donde obviamente los ciudadanos tienen la confianza y la posibilidad de colaborar porque no representan una dificultad poder acercarse a estas autoridades y poder incluso demandar estos procesos colaborativos para atender una necesidad común, ¿no? Y de alguna manera son espacios donde podemos generar mecanismos que permitan también a sus habitantes tener mayor incidencia este, en este diseño de políticas públicas, porque seguramente preguntemos, ¿no? Hay barreras también para acceder a esta participación. A veces no solamente es la falta de voluntad de la ciudadanía, hay barreras que también impiden que los ciudadanos participen de manera efectiva, como es el tiempo, como es la distancia, como puede ser también el acceso a ciertas tecnologías, y que por lo tanto estos gobiernos subnacionales pues representan la mejor forma de poder llegar a colaborar con el Estado y sobre todo con el diseño de políticas públicas, ¿no? Y ante este desafío, obviamente, pues también hay una oportunidad, ¿no? De alguna manera, hoy en día la ciudadanía, también debemos reconocer esto, la ciudadanía se encuentra cada vez más empoderada, sobre todo grupos colectivos de jóvenes o grupos colectivos de profesionales que se encuentran interesados en influir en la decisión de la política pública a través de reformas
normativas, a través de procesos de participación en planes de desarrollo, en políticas públicas específicas. Hoy en día existe una ciudadanía que demanda mayores espacios de participación, incluso demanda mejor calidad de los servicios, ¿no? Mayor distribución, mayores espacios donde se puedan considerar agendas que se encuentran invisibilizadas por las autoridades, ¿no? Algunas agendas, por ejemplo, de cambio climático, algunas agendas que tienen que ver con temas de violencia de género, ¿no? En ese sentido, hoy en día sí encontramos un proceso donde la ciudadanía se encuentra más empoderada y que busca exigir procesos de participación que les reconozcan, les escuchen y les posibiliten construir política pública en estos ámbitos particulares. Sin duda también existe una debilidad, ¿no? En nuestros gobiernos. Tenemos gobiernos que funcionan bajo modelos tradicionales, donde pues impensable que un ciudadano se sentara en igualdad de circunstancias con un funcionario y pudieran dialogar de tú a tú para tomar una decisión. Impensable que un ciudadano le exigiera al funcionario público información sobre su función. En alguna época, pues eso, pues en alguna de nuestras regiones les pudo haber costado hasta la vida, ¿no? Hoy en día seguimos tal vez, sí, con esa debilidad de nuestros gobiernos y esa incapacidad que tienen de poder crear instrumentos de política pública y de participación que permitan satisfacer esa necesidad común, ¿no? De mayor participación. ¿Por qué? Porque hay que reconocer, ¿no? También nuestras instituciones son de hace 100 años, ¿no? Están acostumbradas a un modelo tradicional de tomar decisiones, donde la decisión le compete al funcionario, donde la decisión se toma de cierta manera tradicional y no hay otra forma distinta de hacer las cosas porque así funciona, ¿no? Y esa falta de nuevos profesionales o nuevas visiones metodológicas para poder llevar a bien la construcción de políticas públicas es un relevo incluso generacional, donde nosotros, y me incluyo entre los jóvenes, me disculparán, pero creo que todavía entro 32 años, yo ya no entro, creo, pero me incluyo todavía. Nosotros los jóvenes debemos ser ese relevo generacional en el ámbito público para también, de alguna manera, cambiar esas formas tradicionales en que se están construyendo políticas públicas. No puede ser, por ejemplo, este es un dato específico en nuestra región, que siendo la región más joven del mundo, donde la edad promedio es de 24 años en la región, México es una edad promedio de 28 años, tengamos autoridades de cierto nivel generacional que impide que nuestro reflejo generacional se vea reflejado en el proceso de toma de decisiones, en el proceso de diseño de política pública, aún cuando los jóvenes son mayoría, ¿no? Y en este sentido, pues también esos modelos tradicionales que anteriormente se tomaban desde la función pública, pues también requieren un relevo generacional de nuevos funcionarios o nuevos profesionales que puedan llevar a bien estas innovaciones engramadas o cobijadas de estos procesos participativos colaborativos con la ciudadanía, ¿no? Y obviamente, donde existe un problema, una oportunidad, existe la capacidad de poder generar innovaciones, ¿no? Y en este sentido, pues podemos aprovechar esta tendencia que actualmente se encuentra vigente en nuestra región para de alguna manera convertirnos en promotores de mecanismos de participación o promotores de procesos distintos de diseño de política pública donde revaloremos el conocimiento de los agentes del territorio para poder construir decisiones de manera colaborativa a partir de la perspectiva de los agentes del territorio y donde en este sentido podamos revalorar la importancia de trabajar política pública bajo estos procesos que se encuentran cobijados, legitimados y empoderados por la participación de otros agentes, ¿no? Y en ese sentido, pues nos encontramos en un momento histórico donde pues nuestra sociedad y nuestro planeta, incluso los desafíos que actualmente estamos viviendo como humanidad, nos hacen un llamado específico a poder poner al servicio de los demás nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestra posibilidad de generar un cambio para poder tener mejores impactos en esas problemáticas que obstaculizan nuestro desarrollo, ¿no? Y sí, podemos aprovechar esta demanda, ¿no? Incluso de mayor participación, porque de alguna manera es un ganar-ganar, ¿no? A veces cuando tenemos que impulsar un mecanismo de participación,
Tenemos que establecer una ideología con estos actores que actualmente se encuentran en estas posiciones para hablarle desde un lenguaje donde este actor político puede entender que le conviene impulsar procesos de participación. Incluso le conviene políticamente, ¿no? Porque puede ser un actor revelado en próximos procesos, ¿no? Procesos electorales que busque seguir posicionándose, ¿no? Y en ese sentido, también hay diferentes formas, digo, de cabildear o de lograr incidir que nuestros mecanismos puedan tener una aceptabilidad política o voluntad política de estas autoridades, también privilegiando esta visión tradicional que tienen estos agentes sobre la importancia de incluir a la ciudadanía en esta nueva forma de tomar decisiones, ¿no? También es un relevo general de cómo cambiar esta visión que se tiene de manera tradicional y empezar a poder a andar nuevos mecanismos que posibiliten que nosotros ejerzamos ese derecho y que otras personas de la comunidad se puedan activar para poder hacer algo para cambiar esta situación, donde la premisa principal es que el Estado no es suficiente, los problemas han superado al Estado y han superado cualquier nivel de gobierno y requerimos activarnos todos hacia un sentido de poder transformar esa realidad que inhibe nuestra calidad de vida y felicidad que actualmente pues caracterizan a nuestros países, ¿no? Y en ese sentido, pues la colaboración pues, es el camino, el gobierno local es el espacio donde se posibilita el uso de estas herramientas de participación por la cercanía con la ciudadanía. Es el espacio donde podemos encontrar un cambio generacional en el modelo tradicional de tomar decisiones. Obviamente, el ideal es implementarlo en los tres poderes, en el legislativo, judicial, ejecutivo, en los diferentes niveles de gobierno que están reconocidos en nuestros países. Es el ideal, pero tenemos que empezar por algún lugar, ¿no? Tenemos que empezar por algún lugar y en ese sentido los gobiernos municipales pues son los destinados a consolidarse como el espacio ideal de poder echar a andar estos mecanismos para poder establecer objetivos y metas comunes que nos lleven a superar esas barreras que inhiben nuestro desarrollo, ¿no? Y bueno, la importancia de los gobiernos locales es en ese sentido, ¿no? Y yo hace un momento les hablaba sobre el Estado abierto, ¿no? O un nuevo paradigma de gobierno abierto, ¿no? El gobierno abierto es una nueva forma de pensar desde el ámbito político, desde el ámbito público, desde el ámbito social. Es un paradigma que surge en el 2009 por el entonces presidente Barack Obama, donde él promulgó un memorándum por la transparencia y el buen gobierno, donde por primera vez se incitaba a los gobiernos del mundo a hacer un cambio en la forma en que se tomaban decisiones y se construían las políticas públicas tradicionales. Esto, obviamente, ante la debilidad del modelo democrático, ¿no? Hoy en día lo vemos fuertemente en nuestra región. Las personas ya no creen en la democracia. Las personas ya no creen en las instituciones. Las personas ya no creen que el modelo de poder tomar decisiones de manera consensuada sea la forma, ¿no? Hoy en día parece que nuestra región también está tomando un aire más de autoritarismo, ¿no? Un aire más también donde buscamos personajes que tengan cierta rigidez poco democrática y impongan, ¿no? Impongan resultados por la fuerza, ¿no? Y en ese sentido es que surge el gobierno abierto, ¿no? El gobierno abierto surge bajo esta filosofía o este pensamiento de revalorar la importancia que tiene ser gobiernos democráticos y de poder alcanzar resultados desde el ámbito público a través de procesos donde el Estado ya no es el único que forma parte de la decisión. El Estado se convierte en un facilitador para, para que la ciudadanía se convierta en el centro de atención de la toma de decisiones y del quehacer público. Eso es gobierno abierto, es un cambio de paradigma en la gestión pública que trata básicamente de abrir las puertas que anteriormente solamente estaban abiertas para aquellos que pertenecían al Estado o a la administración pública o al gobierno, con el objetivo de, a través de tres pilares específicos, incentivar que la ciudadanía sea partícipe de la construcción de estos asuntos públicos, ¿no? Y esta es una estrategia internacional que surge en el 2011 cuando se funda
la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto, OGP por sus siglas en inglés, y que en esta encontramos una serie de premisas donde se invita a los estados-nación a consolidarse como gobiernos abiertos a través de la generación de ciertos principios y mecanismos que actualmente se siguen impulsando, sobre todo a nivel subnacional, pero que al principio se invitó sobre todo a los gobiernos nacionales a que de alguna manera repensaran sus formas tradicionales de hacer política pública y trabajaran bajo modelos de gobierno abierto, ¿no? Y en este sentido, estos mecanismos del gobierno abierto pues están sentados en procesos de formulación de participación ciudadana y colaboración ciudadana en el diseño e implementación de políticas públicas para superar problemas públicos complejos. No, el gobierno abierto no es un mecanismo operativo. El gobierno abierto es una filosofía, es una forma de pensar. Debajo del gobierno abierto están estos mecanismos que ya comentamos anteriormente. El gobierno abierto es una filosofía, es un discurso político también, es una forma de pensamiento que actualmente estamos difundiendo en el mundo. Yo tengo trabajando la difusión de este tema desde el 2016, porque surgió en el 2011 y tenemos ya 13 años, 14, entre 12, 13 años impulsando esta premisa, porque parece hoy en día que seguimos retrocediendo en el tiempo hacia gobiernos que no son abiertos y colaborativos, ¿no? Y en ese sentido, hoy en día el gobierno abierto se vuelve mucho más importante, ¿no? Y básicamente se trata de establecer condiciones o plataformas de trabajo en conjunto, donde a través de diferentes premisas colaborativas, sociedad y gobierno puedan establecer condiciones de tomar decisiones de manera en conjunto, ¿no? Y en ese sentido, les voy a platicar un poco más sobre el concepto y algunos pilares fundamentales de esto, porque es importante que ustedes lo hablen, que hablen el lenguaje del gobierno abierto, porque de alguna manera también es una forma de comunicarse con las autoridades, ¿no? Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, a una autoridad pública municipal, nacional, subnacional, decir que son un gobierno abierto, de alguna manera eso nos abre una puerta para nosotros poder empujar procesos de colaboración y participación ciudadana. ¿Por qué? Si te dices ser un gobierno abierto, entonces pues debes de cumplir con estos requisitos que vamos a ver a continuación, ¿no? El gobierno abierto desde una conceptualización particular académica, básicamente es un gobierno que co-innova, es decir, con el acompañamiento, co-innova con, con todos los ciudadanos, ¿no? Que comparte recursos que anteriormente estaban celosamente reservados solamente para los que pertenecían a las administraciones públicas. El gobierno abierto aprovecha el potencial de la colaboración con la ciudadanía para de alguna manera garantizar la transparencia, el acceso a la información y procesos de colaboración en todos sus organismos que lo integran para ya no operar de forma aislada, es decir, solo, sino todo lo contrario, empezar a tejer redes de colaboración con diferentes actores bajo un modelo de trabajo consolidado en red, ¿no? En ese sentido, el gobierno abierto es un nuevo cambio de paradigma que refiere a la institucionalización de mecanismos y estrategias de participación ciudadana, que son las que vimos anteriormente, donde la gobernanza, que es este modelo conceptual donde el Estado ya no es suficiente, requiere de procesos de trabajo conjunto con otros pilares, es el centro justamente del gobierno abierto y los pilares son la participación de cuentas y los procesos de innovación pública, ¿no? Y entendamos la innovación no solamente como el uso de tecnología, ¿no? Como ya les comentaba hace un momento. Entendamos la innovación como una forma distinta de hacer las cosas, una forma distinta de abordar un problema y una forma distinta de poder diseñar política pública a través de procesos participativos, colaborativos que nos inciten a tomar mejores decisiones bajo esta nueva. Mediante esta nueva filosofía, este nuevo paradigma, se han echado en marcha diferentes mecanismos y estrategias que incluyen, obviamente, la participación ciudadana, que es el elemento clave del gobierno.